Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán. Estamos y continuamos desde Los Ángeles, California, llevando a ustedes la expresión de los salvadoreños que viven acá, la expresión de varios sectores, el sector político, el sector consular, el sector también empresarial, las organizaciones también que trabajan por el bienestar de los salvadoreños en esta zona de los Estados Unidos. Y continuamos acá y queremos agradecer también todo el apoyo que estamos recibiendo del Consulado de El Salvador en Los Ángeles, California, así como también agradecer al Fondo Social para la Vivienda que patrocina este espacio de Encuentro con Julio Villagrán. Hoy vamos a platicar con el sector político. Hemos invitado al sector político de la diáspora salvadoreña acá en Los Ángeles y hoy precisamente vamos a hablar con dos personalidades de la vida política del FMLN acá en Los Ángeles. En un primer momento me va a acompañar Magín Parada, es el secretario general del partido FMLN acá en Los Ángeles, y en un segundo momento también me va a acompañar Walter Huguet, que es el jefe del comando de la campaña de Hugo y Karina Sosa acá en Los Ángeles. Esa va a ser nuestra propuesta para esta mañana, pero quiero presentarles a nuestro buen amigo Magín Parada, secretario del FMLN acá en Los Ángeles. Magín, gracias por estar con nosotros. Lo contrario, Julio, gracias a ti por este esfuerzo. Es una enorme satisfacción tenerte aquí en Los Ángeles. Reconocemos el esfuerzo que estás haciendo de llevar las inquietudes de los compatriotas que vivimos en esta parte del continente, en estos momentos tan especiales de nuestro país. Vamos a tener tiempo entonces para poder platicar contigo, Magín, sobre lo que están haciendo ustedes y también las valoraciones políticas que tenemos en cuanto al tema de las elecciones presidenciales de 2019. Quédese con nosotros, vamos a hacer un corte y ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán, gracias por preferir quedarse con nosotros. Estamos platicando esta mañana con Magín Parada, es el secretario del FMLN acá en la ciudad de Los Ángeles, donde estamos para transmitirles a ustedes, para llevarles la voz de varios sectores de los salvadoreños que viven en esta zona de los Estados Unidos. Yo quisiera, Magín, comenzar platicando contigo sobre en qué escenario, digamos, se da la campaña presidencial del 2019. ¿Cómo se encuentra el FMLN según el punto de vista de ustedes desde esta diáspora? ¿Cómo se encuentra el FMLN de cara a estas elecciones? Bueno, Julio, nosotros sentimos que esta campaña es interesantísima, es buena, estamos entusiasmados con ella, pero también reconocemos que es complicada. Desde que llegó nuestro primer gobierno del FMLN a conducir el Ejecutivo de El Salvador, desde entonces hemos soportado un ataque mediático de las élites de poder y se ha ido incrementando a tal grado que para mucha gente se ve invisible los grandes logros que han tenido ambos gobiernos. Entonces reconocemos ese fenómeno, pero también reconocemos que si medimos El Salvador que teníamos antes del 2009 y el que tenemos ahora, es un El Salvador muy, muy superior, muy desarrollado, a un país que tiene enormes perspectivas. Entonces esta campaña nosotros la presentamos con estos compatriotas, que es una batalla entre continuar en esta ruta hacia el desarrollo, el progreso, o regresar al pasado terrible que tuvimos recientemente. Es una batalla que nosotros decimos entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Entonces, hay un amplio sector de salvadoreños acá en esta parte de California que entienden muy bien eso. Sabemos lo complejo que es, especialmente en este último año, que han surgido otros elementos allí que vuelven confusa a una parte de la población, que no entienden el fenómeno que se ha vivido en estos últimos, quizás en estos últimos 4 años y medio del gobierno de Sánchez Serén. A pesar que son novedosos los enormes logros que hemos tenido en todas las áreas, la educación, salud, agricultura, el transporte, carreteras, es mucho, es un El Salvador nuevo. Pero, como te digo,
estamos enfrentados a una maquinaria mediática impresionante. Tenemos una élite que tiene un poder impresionante. Pero sentimos, si lo derrotamos en el 2009, que no teníamos lo que ahora tenemos, ¿por qué no derrotarlo en esta elección que viene? Tenemos que llenarnos de esa convicción. Si lo hicimos en el 2009, que no teníamos todo lo que tenemos ahora, ¿por qué no hacerlo ahora? Y este es el mensaje que tenemos que transmitir, lo estamos haciendo con los compatriotas. Que tenemos todo para ganar. Si medimos en el país todos los logros que tenemos, no tenía ninguna duda que El Salvador tendría que votar por este partido que ha hecho El Salvador tan superior, que ha golpeado de frente la pobreza, ha sacado a miles y miles de salvadoreños de la extrema pobreza. Los niños, ¿cómo están ahora? Los jóvenes. Entonces no había ninguna duda. Pero claro, tenemos un ataque mediático terrible, pero tenemos la convicción que tenemos que derrotarlo. ¿Tú crees, Magín, que no es justo que al FMLN se le empareje con Arena, por ejemplo? Decir, Arena estuvo 20 años y 10 años del FMLN y al final son lo mismo. ¿Tú te parece justo que se haga esa valoración? No, es algo terrible. Y yo por eso digo, desde que los sectores de poder y la derecha han usado la mentira y la calumnia como herramienta de lucha, ha causado un enorme daño a amplios sectores, no solamente de El Salvador, de Latinoamérica y quizás del mundo. Porque no solamente es el fenómeno de la oligarquía salvadoreña a través de sus medios masivos de comunicación, donde usan la mentira y la calumnia como herramienta de lucha, sino que en este mismo país. Pero no solamente eso, están utilizando el miedo también, de meterle miedo a la gente. Aquí en este país hemos padecido eso. Aquí se han construido guerras justificándolas con miedo. Bueno, incluso la caravana que tenemos allí, según mi lectura, esto parece que lo quería aprovechar el actual presidente de aquí para justificar algo que ya hizo, era militarizar la frontera, y ya se militarizó y esa fuerza iba a quedar. No es cierto que la va a retirar una vez desaparezca la caravana. Ellos llegaron ahí para quedarse. Son planes que ellos tienen a futuro. Entonces ellos meten miedo al pueblo para justificar políticas que van en contra del mismo pueblo. ¿Y tú no crees que esto de la caravana, Magín, es una expresión que también cuestiona, digamos, cómo los gobiernos vienen, digamos, actuando de cara a la población? Mucha gente dice, mire, este es el mismo problema porque la gente no tiene empleo, porque la gente ve que la situación económica es difícil, porque la gente ve que el sistema de la delincuencia lo invadió, no puede trabajar, está renteado, como se dice vulgarmente, y toda esa lista de problemas no se logran resolver. Esa es como una lectura que se está haciendo a esto de las caravanas que están saliendo de El Salvador y de Honduras hacia los Estados Unidos. Por supuesto que así es. Si nosotros entendemos que este fenómeno de Honduras viene como resultado, en primer lugar, y mira cómo es, que recién había tomado posición Mauricio Funes en El Salvador cuando le dan golpe de Estado a Mel Zelaya en Honduras. Desde ahí viene una crisis política que no se ha detenido, han ido profundizándose. Las últimas elecciones le arrebatan el triunfo al pueblo. Ahí no se respetó la voluntad de la mayoría del pueblo hondureño. Entonces, como consecuencia tienen esto de la caravana que viene. Y yo tengo mis dudas y tengo algunas preguntas ahí. Digo yo, si esta gente tuvo la valentía de venirse, arriesgándolo todo, ¿por qué, digo yo, no tuvo la valentía de seguir la lucha contra un gobierno impuesto? Entonces me queda la duda, parece como que han organizado eso con alguna intención, porque eso se ha organizado, no surgió así de manera espontánea. Alguien lo organizó con algunos fines. Entonces ahí parece que se quieren ir a huelga parte de esta gente. Digo, ¿por qué no usan la valentía para luchar con un ataque de ellos tan terrible como arrebatarles un candidato ganador? Entonces, por eso digo, hay un montón de cosas terribles que le están dando a la gente para meterle miedo, para aprovecharlo políticamente. ¿Tú crees que estos temas de los que estamos hablando, la parte económica, la parte de seguridad de la gente en El Salvador, todas estas cosas, ¿tú crees que el FMLN actuó realmente para poder frenar, para poder cambiar esa realidad, Magín? Mire, en El Salvador, desde que entra el primer gobierno, que se crean los
paquetes escolares, zapatos, uniformes, y que estos no son comprados a las grandes empresas, sino que se construyen en los pueblos mismos donde están las escuelas. Eso tenía un objetivo grandioso. Era comenzar a hacer funcionar la red productiva desde abajo, ir golpeando desde allí, de ese nivel para arriba, el modelo que se nos impuso hace 30 años atrás, el modelo neoliberal que tanto daño hizo. Entonces, ambos gobiernos, el de Mauricio Funes, Sánchez Serén, han profundizado este esfuerzo de ir creando la micro y pequeña empresa, y ha tenido alto desarrollo. Esto no es más que poner a funcionar una forma de economía que no existía antes para ir golpeando la pobreza. Entonces, eso es grandioso y ha dado resultados a las cooperativas agrícolas. Nosotros estamos informados sobre una gama de cosas que han estado pasando, que es como se golpea desde abajo la crisis y irla resolviendo a mediano y largo plazo. Desafortunadamente la gente quiere resultados mañana, y eso no es posible. Los cambios no son así, ningún cambio es así. Entonces la gente está tan desesperada que quiere el cambio ya. Entonces tenemos lo que pasó allí el sábado en México, una cuestión grandiosa. López Obrador tiene un proyecto grandioso, hermoso, con todas las dificultades que él está consciente que va a tener, igual que nosotros. Y me dio mucho gusto que estuvo nuestro candidato Hugo Martínez allí en esa toma de posición. Así que les digo, se han hecho tantas cosas en El Salvador y es parte de ir creando este nuevo El Salvador. En seguridad también han hecho cosas novedosas y se ha avanzado, pero según el ataque mediático, como que ahí no ha pasado nada. Te voy a preguntar en el siguiente bloque, Magín, ¿qué crees tú que Hugo Martínez puede darle al país? ¿Qué Hugo Martínez y Karina Sosa le pueden realmente ofrecer al país cuando en muchos casos, en muchos temas, se dice hemos avanzado muy poco? El FMLN también ha ido reconociendo, digamos, que hay cosas que se han hecho de manera bastante lenta. Pero, ¿qué perspectivas ves tú, Magín? Te voy a dejar planteado para el siguiente bloque. ¿Qué perspectivas le ves tú a la candidatura de Hugo y Karina para poder enfrentar los problemas que los salvadoreños vivimos? Ese va a ser el siguiente tema cuando regresemos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Hoy nos venimos a la Casa Roja. Es la sede del FMLN acá en Los Ángeles. Y me acompaña Magín Parada, que es el secretario del FMLN acá en la ciudad de Los Ángeles, platicando del tema político. Yo les dejaba planteado a Magín el tema cómo poder Hugo Martínez y Karina Sosa, cómo poder presentarle a los salvadoreños una propuesta realmente que diga el FMLN no está estancado, el FMLN va a seguir profundizando en los cambios que inició en el 2009. ¿Cómo poderlo entender? Tú has estado cerca de Hugo cuando Hugo ha estado aquí en los Estados Unidos. Magín, ¿qué es lo que ves tú en esta fórmula del FMLN? Mira, Julio, esta fórmula Hugo y Karina, desde que se eligió, nosotros nos llenó de enorme satisfacción y alegría. En primer lugar, porque consideramos que ellos tienen el perfil completo para la responsabilidad que se van a echar encima. Además, es una fórmula joven, dinámica, capaz y con un enorme compromiso con su pueblo, ya demostrado. Hugo como canciller hubo una gestión magnífica. Aquí en los Estados Unidos, ningún funcionario en ninguna administración había hecho tanto esfuerzo, tanto trabajo por los compatriotas que están amparados en el programa TPS. Fueron casi 20 jornadas de trabajo reuniéndose con diferentes funcionarios de los Estados Unidos, congresistas y senadores y otras personalidades en la búsqueda de una solución para una residencia permanente o estable para nuestros compatriotas. Él lo hizo. Y eso lo reconocemos nosotros, nuestros compatriotas lo saben y hay que decirlo. Además, ha sido un líder de nuestra lucha desde hace muchos años, desde su juventud. Lo mismo Karina. Bueno, Karina ha hecho de esta ciudad casi su ciudad. Ha hecho tanto trabajo aquí, tantas visitas, con diferentes responsabilidades.
la conocemos bien y sabemos el compromiso que ella tiene con su pueblo, su dedicación, su vocación. Entonces nosotros dijimos, bueno, no podíamos tener una fórmula tan completa como esa. Así es que consideramos que es la mejor fórmula del país, nos enorgullece a todos y por eso estamos poniendo en tensión todas nuestras energías y recursos para llevarlos al Ejecutivo. Dicen así, viéndolo de manera fría, Magín, se dice, algunos políticos están diciendo que esta es una de las mejores fórmulas del FMLN, pero se dice también que se da en uno de los peores momentos de la vida del FMLN. No, yo considero que se da en un momento grandioso para el FMLN. El FMLN es un partido que viene luchando durante toda su existencia y ha venido transformando a El Salvador desde antes que tuvieran el Ejecutivo. Acordate que los acuerdos de paz se logran el 92, el 94 se va a la primera elección y desde entonces se consigue una buena bancada de diputados. Hacer trabajo a darle continuidad a los objetivos que quedaron inconclusos en la guerra. Desde entonces viene transformando a El Salvador, viene luchando en beneficio de las grandes mayorías y así ha ido avanzando hasta llegar al Ejecutivo el 2009. Nosotros estamos claros de eso, que teníamos que llegar al Ejecutivo. Entonces viene haciendo un trabajo para las mayorías desde hace décadas y décadas, incluso desde mucho antes de que fuera FMLN, antes de la guerra. Nace de un movimiento revolucionario de los 60, 70 y antes. Entonces eso lo dice la historia. Tenemos que estar revisando la historia. Y este momento donde ha hecho cambios tan profundos que ha golpeado los cimientos del Estado salvadoreño, para mí no hay otro momento más grandioso que este. Que han hecho cosas que hace poco nos parecía casi imposible. ¿No hay que dar por muerto al FMLN, Magín? Lo contrario. Hoy tiene más fuerza que nunca, porque usted decía, si derrotamos la oligarquía el 2009, que no tenemos lo que tenemos ahora, ¿cómo nos vamos a sentir derrotados? Lo que pasa es que los enemigos nuestros, nacionales, regionales y del mundo, tienen una batalla contra aquella fuerza que tienen el pensamiento que tenemos nosotros, de desmontar un modelo económico que ha profundizado la crisis a nuestras sociedades a todos los niveles. Ya no solamente la crisis económica, sino la crisis de inseguridad. Si en este continente se han dado graves problemas que hace 20, 25 años no los teníamos, como el tráfico de personas, el tráfico de niños. Si resulta que hoy el tráfico de drogas ya resulta como un asunto de segundo o tercer orden. Hoy el primer tráfico es el tráfico humano. Es el que está causando grandes dolores a continentes enteros, no solamente el continente nuestro, latinoamericano, sino el africano, el tráfico de armas. Si las estructuras de crimen organizado en nuestros países, el armamento no se produce ahí, va de aquí, pues no creo que venga de Europa. Entonces hay un tráfico despedido de armas. Entonces, esos son los problemas que no teníamos antes. Entonces, y estos que están detrás de estas estructuras no quieren que fuerzas como la nuestra llegue al poder, porque queremos cambiar esto, queremos sanear nuestras sociedades. Todo el enemigo que tenemos enfrente es poderoso y es transnacional. No solamente nos enfrentamos al enemigo nacional, sino que tiene nexo allá afuera. Si el crimen organizado es un asunto transnacional. Y frente a eso estamos nosotros. Tú eres secretario del partido del FMLN aquí en Los Ángeles, en una porción importante de los Estados Unidos. Y te quiero preguntar, Magín, ¿es que es el momento que el FMLN comience a renovarse, comience a cambiar? ¿Será que el FMLN ha llegado un momento que debe cambiar, digamos, un poco su visión de país? Algunos creían que el FMLN iba a imponer el comunismo, alguna gente creía que el FMLN iba a llevar con el socialismo, y al final dicen, mire, el FMLN se plegó al neoliberalismo. ¿Cómo entender eso? ¿Es que es el FMLN así o se espera una renovación del FMLN, Magín?
Esa es una buena pregunta. Y nosotros a veces internamente nos hacemos algunas preguntas así. Yo creo que el FMLN es un partido que por responsabilidad histórica tiene que estar innovándose permanentemente, renovándose. Tiene que ser adaptándose a los nuevos momentos. Es una tarea que tenemos como fuerzas revolucionarias. No dejaríamos de ser revolucionarios. Que se cometen errores, bueno, sí, en el quehacer se cometen errores. La cuestión es corregirlo, no repetirlo. Yo creo que el 4 de marzo pasado tuvimos una experiencia que nos sacudió, un resultado que no lo esperamos de esa magnitud. Entonces eso nos sacude y nos dice, hey, aquí hay que revisar algunas cosas. Y yo creo que el partido la está haciendo y hay que hacerla. Ahora, esa es una realidad, esa es una responsabilidad, pero a veces como que nos pongan como un partido casi en decadencia, como dicen uno que va a desaparecer, eso es antihistórico, eso es antidialéctico, no va a pasar. Mientras el partido tenga miles y miles de miembros que están dispuestos a todo por cambiar esa sociedad, eso no va a pasar. Y los hay, y ya se demostró en el pasado. Hay miembros allí dispuestos a dar su vida porque el país sea diferente, sea superior, sea mejor. Entonces no es cierto. Ahora que estamos obligados a renovarnos, especialmente en un momento tan complicado, tan confuso, eso es porque los momentos son confusos. La gente la tienen tan aturdida que no sabe cuál es el norte ni cuál es el sur, y eso hay que admitirlo. Pero no es porque nosotros estamos en decadencia, sino que hay un poder tan grande que tiene a la gente aturdida. La gente tiene una campaña mediática las 24 horas del día para desorientarla, para adormecerle la conciencia, y de veras que lo logran. Si yo he escuchado salvadoreños que se expresan de una manera, bueno, ¿y de qué país me está hablando? Es una mentirosa tan grande, pero él me está repitiendo lo que está escuchando. Ese es el problema. Estamos a una maquinaria mediática, nacional y extranjera, impresionante, capaz de cambiar la mente. Al FMLN también se le acusa de corrupción, Magín. Mira, yo por allá, eso lo he escuchado y lo escucho a diario. Bueno, el caso de Mauricio Funes. Pero digo yo, bueno, que me digan el nombre de un alto funcionario que haya caído en eso y que haya sido juzgado, que presente todas las pruebas, porque Mauricio Funes yo no he visto una. Entonces, que lo digan, sí, porque cuando se dice, hay que sujetarse a los hechos, hay que examinar la historia, hay que examinar los acontecimientos. Que me digan, pues mira, Arena y el FMLN son iguales, bueno, que me digan, que me den una lista de funcionarios con nombre y apellido, qué han robado, dónde han robado y cuánto han robado, que me lo digan, pero que me estén diciendo, entonces es campaña. En el caso de Sánchez Serén, Magín, se dice también que no es tanto el tema de la corrupción, ¿verdad? Porque se dice quizás ha sido de los presidentes más sanos que ha tenido el país, pero se le acusa falta de liderazgo. Bueno, sí, he oído eso. Yo creo que en El Salvador nunca habíamos tenido un presidente de la altura de Sánchez Serén. No podrá tener el brillo que tendría un hombre de 30, 40 años, pero tenemos a un presidente con una capacidad extraordinaria. Acordémonos que fue uno de los que se llaman todas las grandes jornadas de negociación en las Naciones Unidas, que logramos el desenlace de la guerra decoroso, y él fue uno de los que estuvo encabezando esas grandes jornadas. 12 años en la lucha superior de toda ciudad, que es la lucha armada. Él estuvo enfrente de esa lucha antes el trabajo que hizo como dirigente de antes del 21 de junio. O sea, tiene una historia impresionante de lucha demostrada. Lo que pasa es que quienes dicen eso son incapaces de revisar la historia de quién ha sido él hasta hoy. Entonces tenemos un presidente altamente capaz. A mí me ha dejado sorprendido que Sánchez Serén en El Salvador ha puesto a los niños como la prioridad número uno. Eso es grandioso, Julio. Si queremos cambiar un país, tenemos que comenzar por los niños. Y él lo hizo. Él lo hizo. La prioridad número uno de El Salvador, y eso es grandioso, son los niños y los jóvenes. Y ese ¿quién era el ministro de Educación? Fue él. Entonces, tiene estos altos méritos, pero la guerra mediática los tira por ahí abajo y comienzan a buscarle Claro. Ese es el fenómeno. Así lo veo yo. Quiero terminar preguntándote, Magín, ¿por qué debería la población salvadoreña
¿Por qué deberíamos los salvadoreños confiar en un nuevo periodo del FMLN? Bueno, basta examinar los 10 años de gobierno del FMLN y medir todo lo que hemos conseguido hasta hoy. Cosas que no se soñaban tenerlas a un corto tiempo. Por lo menos yo no creía que avanzaríamos tanto como hemos avanzado hasta hoy. Entonces, aquí se trata, o regresamos esto al pasado o seguimos hacia el futuro. Esa es la pregunta que tienen de todos los salvadoreños. O regresamos al futuro tenebroso, terrible, que nos llevó a el pasado, o seguimos caminando, construyendo el futuro con todo lo que hemos conquistado hasta hoy. La gente debe confiar en el FMLN, imagino. Por supuesto. Hugo tiene una expresión que dice: no podemos permitir que saltemos al vacío. Eso quiere decir sin el FMLN. Si otro partido gana, que cualquiera de la derecha que tenemos enfrente, estaríamos saltando al vacío. Porque ellos lo han dicho, que van a revertir muchos de estos avances, porque para ellos invertir en la población pobre es despilfarrar el dinero, y lo han dicho. Entonces, ¿qué espera ese pueblo? Que lleguen ellos y comiencen a destartalar lo que se ha hecho. Esa es la pregunta. O sea, yo creo que es imperante que el pueblo vote por el FMLN para continuar en esta ruta hacia el desarrollo. Magín, quiero agradecerte que hayas estado con nosotros. Sí, como tú dices, hemos venido para conocer la expresión de todos ustedes y el sector político nos interesa. Gracias por haber compartido con nosotros. No, gracias, Julio, a ti, porque sos parte de esta gran batalla de las ideas a través de los medios, y estás en esta trinchera que para nosotros es grandiosa, así que te agradezco tu presencia. Gracias, Magín Parada. Este ha sido nuestro primer invitado. En el segundo bloque, Walter Huguet nos va a hablar sobre cómo avanza la campaña política del FMLN aquí en los Estados Unidos y sobre todo en Los Ángeles. Muchas veces uno puede preguntarse cómo es posible que haya gente, salvadoreños en otro lugar del mundo, pensando en las elecciones de su país, pero hay. Y aquí en Los Ángeles es una prueba de ello. Walter Huguet nos va a acompañar en el siguiente segmento para platicarnos de esto. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Estamos transmitiendo desde Los Ángeles, California. Hoy nos vinimos a la Casa Roja, es la casa sede del FMLN acá en Los Ángeles, California, y queremos explorar un poco cómo están pensando los compatriotas, los salvadoreños que viven acá y que pertenecen al partido FMLN. Cómo entender nosotros los salvadoreños que hay personas que en otro país, como en Estados Unidos, están pensando en las elecciones presidenciales. Cómo decir, cómo se están involucrando algunas personas en lo que está sucediendo de cara a las elecciones presidenciales 2019. Me acompaña Walter Huguet, es el jefe de comando de la campaña del FMLN acá en Los Ángeles, California. Gracias, Walter, por aceptar esta invitación. Bienvenido, Julio, bienvenido a Los Ángeles. Vamos a platicar de la campaña, Claro que sí. cómo poder entenderla esto. Yo quiero comenzar preguntándote, Walter, ¿cómo se organiza el FMLN? ¿Cómo organiza el FMLN a los salvadoreños de esta zona? ¿Y cómo es que es el interés, digamos, de estas personas de pertenecer a un partido, no solamente por añoranza, sino por convicción? Claro. Bueno, como tú sabrás, el partido FMLN ha estado aquí por muchos años, particularmente aquí en el sur de California, donde la cantidad de salvadoreños que residimos aquí en el área metropolitana de Los Ángeles casi abarca al 1,5 millones, ¿no? Y por supuesto, aquí en esta diáspora existe el pensamiento revolucionario del FMLN. Y cuando vienen a mí y me preguntan que si yo quería ser el jefe del miembro de campaña o el jefe de campaña de Hugo y Karina, creo que es un proyecto muy atractivo. Creo que históricamente nosotros hemos estado siempre apoyando los cambios en El Salvador, y por qué no una vez más ser parte de esos cambios. En el caso de Hugo y Karina han venido a Los Ángeles en Claro varias ocasiones. ¿Qué han platicado, Walter? Porque uno tal vez en los medios no se da cuenta
¿Qué platican los candidatos con sus miembros, digamos, en el caso de Los Ángeles o de otros países con alta cantidad de salvadoreños? Pero, ¿qué plática tienen ustedes con los candidatos presidenciales de un partido político? Bueno, definitivamente la comunidad salvadoreña en Los Ángeles se ha venido asentando por más de 40 años. Tenemos tantos temas en común, ¿verdad? Entre ellos, bueno, ya podría decirte 4.900 millones de dólares en remesas anuales para El Salvador. Una comunidad ya asentada pues en Los Ángeles, con una economía vibrante, ¿no? Profesionales, empresarios. Entonces, claro, las fórmulas presidenciales tienen que venir aquí a platicar con nosotros de cuáles son los temas que nos preocupan a nosotros como salvadoreños residiendo en el exterior. Temas como el tema de las pensiones, la salud, la violencia, la economía, el ajuste del estatus migratorio de miles y miles de compatriotas actualmente que no se ha decidido a través del TPS, que se está tratando, pues, ¿verdad?, de resolver ese estatus migratorio que es ambivalente. En el caso de Hugo Martínez y Karina Sosa, los dos vinculados a temas migratorios, los dos vinculados al tema de la diáspora, los dos vinculados al tema de las relaciones internacionales, los dos vinculados al tema, como tú estás diciendo, de las remesas de los salvadoreños, los dos vinculados al tema de relaciones con organismos internacionales de economía, de temas sociales, con una amplia experiencia en eso. O sea, los salvadoreños que residen acá deberían tener una propuesta muy clara sobre estos temas particulares de ustedes, de esta fórmula presidencial, Walter. Exacto, y de eso se encargó Gerson Martínez. Gerson Martínez estuvo visitándonos aquí y se hizo una consulta ciudadana. Y nosotros aquí logramos compartir todos los insumos de esta comunidad de qué es lo que queremos ver en el próximo gobierno del FMLN. Creo de que ha llegado el momento de que casi 2 millones de salvadoreños residiendo en el exterior, particularmente aquí en los Estados Unidos, queremos tener una voz y un voto dentro de las decisiones que se toman actualmente en el gobierno salvadoreño. Y fue precisamente en ese momento que nosotros compartimos y le hicimos llegar al FMLN cuáles eran nuestras propuestas. ¿Qué propusieron? Bueno, entre ellas era de que aquí se está generando pues todo un movimiento social, ¿verdad?, a través de diferentes organizaciones y consejos ciudadanos a nivel nacional, donde se represente quizás de una manera más unificada qué es lo que queremos los salvadoreños aquí en los Estados Unidos y en El Salvador. Más concretamente, ahorita vienen mucha gente que se está retirando en El Salvador, ¿verdad? ¿Cuáles serían las posibilidades que todos estos connacionales regresaran a El Salvador y qué prestaciones estarían recibiendo allá en el país? El tema de la salud, ¿verdad? Cuando nosotros viajamos a El Salvador, muchos compatriotas reciben servicios, no tienen servicios de seguros de salud en El Salvador y cómo se podría resolver todos esos temas. Te quería preguntar, ¿cómo entender, Walter, que un salvadoreño fuera del Salvador esté interesado en la política electoral? ¿Cómo entender esto? Es decir, tantos que viven en Estados Unidos pueden tener una vida cómoda, una vida tranquila, sin ningún problema, pero ¿cómo entender que el involucramiento de ustedes en la política? Sí, bueno, definitivamente para nosotros El Salvador sigue siendo nuestro país.
nuestro sentido de pertenencia continúa a pesar de la distancia. Podemos entender dos tipos de, si queremos decir, diáspora. Una es la diáspora que emigra directamente desde El Salvador, y la otra es la que ya nace aquí en los Estados Unidos. Entonces, ambas representan intereses diferentes, uno más de la nostalgia y la otra es más el sentido de pertenencia y de origen. Entonces, para todo lo que sucede en El Salvador para nosotros continúa siendo vigente mientras nosotros mantengamos ese vínculo con nuestros familiares, con nuestros amigos, con todo el desarrollo económico que El Salvador está teniendo ahorita. El FMLN definitivamente en los últimos 10 años ha jugado el papel quizás más propositivo en la historia en los últimos 80 años de ese país. Entonces, nosotros vemos al FMLN como un instrumento que está oxigenando El Salvador, como un instrumento innovador, que hay que impulsarlo, hay que apoyarlo, porque ellos y ellas son los que realmente están trayendo esas ideas que El Salvador necesita tanto. Nosotros vivimos en un país del primer mundo y nosotros vemos cómo aquí los sistemas se desarrollan e integran nuevas ideas para crear proyectos de futuro a largo plazo. Yo creo que el FMLN es esa fuerza viva, creciente, que hay que apoyar en este momento. Vamos a hablar en el siguiente bloque, si te parece, Walter, del tema de cómo está el ánimo de los militantes del FMLN de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Las encuestas en El Salvador están diciendo que el FMLN está muy distante del primer lugar, que es el caso de Nayib Bukele, que lo ponen como el favorito de los salvadoreños. Pero, ¿cómo están viendo ustedes desde los Estados Unidos? ¿Cómo ven el tema de la proyección que Hugo y Karina Sosa están teniendo? ¿Y dónde va a radicar, digamos, la gente dice, es que el voto duro del FMLN se ha ablandado? Pero, ¿cuál es tu visión de esto? Eso quiero preguntarte en el siguiente bloque. ¿Cómo entender al militante del FMLN acá en los Estados Unidos en el ánimo que lo puede transmitir también al Salvador? Esa va a ser la siguiente propuesta, platicando con Walter Huguet, es el jefe de campaña del comando de campaña del FMLN acá en Los Ángeles. Ya regresamos. Estás viendo Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por preferir quedarse con nosotros. Recuerde que este espacio lo puede ver en nuestro canal de YouTube Informa TVX, justamente después de ser emitido. Usted lo puede encontrar ahí para que lo pueda analizar de otra manera, y también puede suscribirse a este canal de YouTube, y también encuéntrenos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter como Informa TVX. Walter Huguet es el jefe del comando de campaña del FMLN acá en Los Ángeles, California, y con él platicamos sobre lo que están desarrollando ellos dentro de la campaña electoral de las elecciones presidenciales del próximo 3 de febrero en El Salvador. ¿Cómo está el ánimo de ustedes acá, Walter? Pues comenzamos esta campaña electoral con mucho ánimo. Recuerda que llevamos también esta misma campaña apoyando a nuestro primer candidato, Mauricio Funes. Luego, en la más reciente, pues a Sánchez Serén. Y ahora esta ya sería el tercer año o la tercera campaña que estamos impulsando con mucho ánimo desde aquí de Los Ángeles, California. ¿Cómo se estructura el FMLN en Los Ángeles, California, Walter? Bueno, decir mejor cómo nos desplegamos, porque esta es una metrópoli gigantesca, como tú ya lo puedes observar. Los comandos de campaña se dividen, ¿verdad?, por regiones, y hemos focalizado el esfuerzo en aquellas áreas donde vive la mayor cantidad de salvadoreños, ¿verdad? Ese es uno de las primeras
esfuerzos que hemos hecho en este último periodo. También estamos organizando las visitas de los candidatos y otras actividades precisamente para promover e inducir el voto, ¿verdad?, del exterior, y también organizar las delegaciones, ¿verdad?, que irían al día de la elección a El Salvador. ¿Se puede cuantificar la cantidad de militantes de ustedes acá? Pues decirte que cuantificarla en números, bueno, diríamos que son cientos de activistas y miles de simpatizantes que votan, ¿verdad?, por el FMLN. ¿Ustedes le apuestan a que los salvadoreños que viven acá, Walter, puedan entender cuál es la propuesta del FMLN? ¿Le apuestan a eso? Digo en el sentido de que desde acá pueden decirle a sus familiares en El Salvador por quién van a votar. ¿Ustedes están claros de que, como se dice políticamente, deben trabajar a esas personas para que el mensaje de ustedes, en el caso de Hugo y Karina, se pueda transmitir hacia El Salvador? Sí, claro, precisamente de eso se trata. El voto desde el exterior es un fenómeno nuevo que lo participamos en el voto desde el exterior en las últimas elecciones. Aún es un proceso que necesita resolverse y mejorarse definitivamente, pero es precisamente ese voto domiciliario, el voto individual que nosotros podemos generar desde aquí, con nuestros familiares, con nuestros amigos, en nuestras comunidades, en cada uno de los centros de trabajo, en las universidades, que nosotros con nuestros familiares y nuestros amigos podemos generar desde este país. Creo que ahí es donde nosotros hemos focalizado precisamente nuestro esfuerzo en este momento. Como jefe de campaña, ¿cómo has planificado de cara a febrero de 2019? ¿Cuál es el trabajo que van a desarrollar tú y tu equipo con el FMLN de cara a esas elecciones? Bueno, ya hemos desplegado caravanas, hemos desplegado eventos públicos, tenemos toda la propaganda que hemos estado distribuyendo, botones, llamadas telefónicas. Yo acabo de regresar del país, visité varias comunidades y son comunidades que tienen comunidad salvadoreña residiendo aquí en Los Ángeles, y para mi sorpresa, ¿verdad?, todos estos familiares allá en El Salvador ya conocen de la campaña que estamos desarrollando aquí. Les anima mucho vernos y decirte de que nosotros no solo vemos, bueno, la elección del 3 de marzo, sino que estamos viendo también ya incluida la celebración, ¿verdad?, del triunfo del FMLN en las próximas elecciones. ¿Por qué te da por decir el FMLN va a triunfar? ¿Qué te inspira esto, Walter? ¿Qué te dice, digamos, en tu ser político que el FMLN vuelve a triunfar? Mire, en los últimos 40 años que le he venido siguiendo el proceso político en El Salvador, no ha existido una fuerza más propositiva, con más empuje, quizás de empujar como nación, de crear una identidad de nación. Como salvadoreños en el exterior, por primera vez sentimos representados o nos dan la oportunidad de participar cuando siempre la comunidad salvadoreña en el exterior había sido completamente ignorada. Ese tipo de representación política dentro del gobierno salvadoreño o dentro del ejecutivo del salvadoreño nos da a nosotros una esperanza de que por primera vez esta diáspora salvadoreña en el exterior está siendo escuchada, tiene una oportunidad de dar su voz y de participar activamente, no solamente en dar nuestras opiniones, sino que también
en ser parte activa un motor activo de esa economía, de poder regresar a El Salvador a invertir, de poder tener un desarrollo cultural, que nuestros hijos vayan a El Salvador y se integren a esa sociedad y sean bienvenidos, de que profesionales en El Salvador puedan venir aquí a desarrollar temas culturales y científicos. Hace 2 semanas estuvo aquí una caravana de artesanos salvadoreños mostrando todo su potencial. Creo que ese tipo de intercambio es lo que nosotros vemos en este FMLN. Por eso nosotros nos sentimos muy animados y vemos al FMLN como esa fuerza capaz de mover el país hacia el futuro. Nos sentimos que podemos participar en ese proceso. El Salvador está en construcción y nosotros podemos participar. Se dice que nosotros hemos platicado con algunas personas ya en nuestra estadía aquí en Los Ángeles, y mucha gente dice que en el tema consular, por ejemplo, se ha avanzado mucho, que el consulado del Salvador en Los Ángeles no es el mismo de los años anteriores, y lo dice la gente que no es del partido, que no está, digamos, con ustedes, sino la gente común y corriente dice: el tema consular se ha avanzado y la gente puede notarlo. Ha habido una transformación, se ha abierto más las puertas del consulado. ¿Es así? Mire, la madre de todos los principios es la solución. Creo que el consulado salvadoreño en Los Ángeles es un ejemplo a seguir. Aquí había todo tipo de problemas, ¿verdad? Desde la llegada a la sede consular, uno ya sabía que iba a pasar todo el día. Eso se ha resuelto. Ese es el tipo de soluciones que necesitamos los salvadoreños. Ese es el tipo de gestión, ¿verdad?, que los salvadoreños y salvadoreñas reconocemos. El FMLN es esa fuerza. Todos nosotros que creemos en los cambios y creemos en el futuro del Salvador, estamos abocados, ¿verdad?, a continuar con esos cambios. Y esos cambios le pertenecen a nosotros, los salvadoreños y salvadoreñas, que en este 3 de marzo ejerzamos ese voto individual para el FMLN. ¿Qué llamado le haces tú, Walter Huguet, a los salvadoreños que podrían estar confiando en el FMLN pero tienen algunas dudas? ¿Qué es tu mensaje para los salvadoreños que todavía no logran entender un tercer periodo del FMLN? Bueno, recordemos y hagamos memoria. Como dicen, la mejor medicina es aquella que la tenemos que usar no para curar males que son incurables, ¿verdad?, sino que es la medicina que puede prevenir, ¿verdad?, enfermedades incurables. Creo que para aquellas personas que todavía dudan del FMLN o que desconfían, mi llamado es de que miremos el pasado y miremos los últimos 10 años del FMLN y que hagamos la comparación, ¿verdad? La campaña mediática difamando al FMLN es clara. Quien crea en esa campaña mediática, bueno, creo que estamos en una democracia representativa y cada quien tiene derecho a votar por quien quiera. Pero quien quiera ser serio y ver los resultados que el FMLN ha traído a la nación salvadoreña, creo que más evidente no puede estar, y la confianza está ahí. Quiero agradecerte que hayas estado con nosotros, Walter, desde aquí en esta ciudad, y que nos hayas recibido muy bien esta Casa Roja del FMLN. Muchísimas gracias, Julio, aquí te esperamos, y un saludo a toda la comunidad salvadoreña y a nuestros hermanos y hermanas allá en El Salvador. Perfecto, esa ha sido la propuesta de este día. Walter Huguet es el jefe del comando de campaña del FMLN.
hablando de lo que también están haciendo ellos acá en los Estados Unidos. Muchas veces la gente se cuestiona y dice, ¿cómo es posible que salvadoreños estén organizados en un partido político fuera de El Salvador y estén interesados en cambiar el país? Bueno, eso pasa acá y por eso hemos querido venir hasta Los Ángeles, California, para llevarles a ustedes las voces de los políticos, de los empresarios, de los activistas salvadoreños que están en este país y principalmente en la zona de Los Ángeles. También quiero decirles que hemos invitado a personas de Nuevas Ideas y a personas de Arena para que puedan acompañarnos en estos espacios aquí en Los Ángeles y todavía no tenemos respuesta de parte de ellos, pero vamos a seguir insistiendo para también poder llevar la voz de estas personas hasta El Salvador. Queremos agradecer también al Consulado de El Salvador en los Estados Unidos, en Los Ángeles, por la deferencia que ha tenido con Encuentro con Julio Villagrán y también agradecer el patrocinio del Fondo Social para la Vivienda que también está creyendo en nuestro canal TVX. Esa ha sido la propuesta para este día. Por hoy, pasen todos un feliz día.